Amadísimos amigos y hermanos en Jesucristo nuestro Señor, estudiantes de nuestra materia de cultura teológica y aquellos miembros de nuestra congregación sacerdotal internacional y todos aquellos que puedan mirar este video. Hoy estaremos hablando un poco acerca del patriarcado de nuestra congregación sacerdotal internacional. En nuestra congregación sacerdotal internacional católica, que se erige como una comunidad de comunidades, se establece en su jerarquía la figura de un patriarca que ejerce su autoridad como el primero entre los iguales para el gobierno de esta iglesia particular y el último que tiene la palabra como un signo de comunión y un signo de unidad en lo referente a la fe y en el caminar común de los congregados bajo esta rama del catolicismo que se denominará en consecuencia como un patriarcado católico e independiente en Latinoamérica de rito occidental, pero no sujeto a Roma, no gobernado por el patriarcado romano de Occidente, sino por Monseñor Andrés Tirado Pérez. El patriarcado, del griego antiguo, que significa descendencia de mando, es un título que lo ejerce un arzobispo que preside una iglesia con capacidad de influencia de gobierno en varias iglesias a nivel internacional que están sujetas a su autoridad por sucesión directa o indirecta y con poder de establecer otras sedes episcopales o titulares que estarían sujetas a su dominio, a su patriarcado. Las diócesis que están sujetas a la autoridad de un patriarca reciben el nombre de patriarcado, aunque el patriarca puede fundar congregaciones que establezcan sedes o misiones sufragáneas del patriarcado. Y estas sedes sufragáneas también pueden establecerse como diócesis o arquidiócesis paralelas a Roma en territorios asumidos por el mismo patriarcado, con sus obispos propios que a su vez están sujetos a su dominio, a su mando o a su callado arzobispal, con independencia de Roma, porque dependen únicamente del arzobispo que les rige, pero conservando, por supuesto, la doctrina católica, por lo que pueden estar o no en plena comunión con Roma o con cualquiera de las iglesias que conserven la misma doctrina y apostolicidad, pero conservando la independencia institucional. En los primeros siglos de la Iglesia, los términos Santo Padre, Papa, Patriarca eran utilizados indistintamente para referirse a los obispos de mayor autoridad. Esto es algo en lo que hemos reflexionado en otras ocasiones. En la historia de la Iglesia y la eclesiología es bastante conocido que los patriarcas de las diferentes iglesias, o más bien ramas del catolicismo, rigen con sus derechos propios a sus comunidades, con sus obispos propios y su clero, a la par del obispo de Roma, que también se le conoce como el patriarca de Occidente por parte de la Iglesia romana. Hay un reconocimiento mutuo en muchos casos, en otros no, y una independencia interinstitucional, pero una cierta unicidad en cuanto a lo que es la doctrina católica.
Es decir, nos unifica el credo, los 7 sacramentos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía, la sucesión apostólica, que consiste en la transmisión por el poder sacerdotal, o la transmisión del poder sacerdotal por la acción del Espíritu Santo, en la imposición de las manos y la oración consecratoria que se viene transmitiendo desde los apóstoles hasta los sacerdotes y obispos de nuestros días, y que debe contar con una forma sustentable y verificable. Nuestra Congregación Sacerdotal Internacional tiene legítima sucesión apostólica. La Congregación Sacerdotal Internacional está regida por su beatitud, Monseñor Andrés Tirado Pérez, quien ejerce el patriarcado a nivel internacional. Él es un arzobispo consagrado con varias líneas de sucesión apostólica sustentadas, que se conserva en la doctrina católica, no obstante, independiente de la Santa Sede, del Vaticano, es decir, de Roma, con reconocimiento internacional por su trayectoria de varios años como exorcista. Está representado por sacerdotes y obispos organizados en esta congregación en varios países, llevando la misión a los lugares sin atención pastoral y ayudando a personas a ser liberadas del maligno. Porque también Monseñor Andrés rige la única escuela en Latinoamérica de exorcistas actualmente mucho más activa, la Asociación Internacional de Exorcistas Ecuménicos. La independencia institucional de nuestro patriarcado, por supuesto, que no suprime la catolicidad, porque es conocido que en la Iglesia Ortodoxa no existe la figura de un papa tal y como se define jurídica y doctrinalmente en la Iglesia de Roma. Es decir, el título sí existe y aún lo ocupa el patriarca de Alejandría, pero asumiendo un rol muy distinto, muy diferente, y sin embargo, tanto ellos como nosotros conservamos la misma fe, el mismo credo, los mismos sacramentos de la Iglesia, con una forma similar de gobierno y con la misma jerarquía eclesiástica, en lo que son 24 ramas históricamente hablando del catolicismo. En la Iglesia Católica Romana, el Papa es visto como el vicario de Cristo, tiene potestad canónica, sobre todo de las diócesis, tiene él potestad canónica, y le atañe el dogma de la infalibilidad en asuntos de fe y costumbres, desde su declaración en el Concilio Vaticano I, es decir, que está libre de error. Además, es jefe de Estado y jefe de gobierno de la Ciudad del Vaticano o de la Santa Sede, ¿no? O sea, además es presidente. En la Iglesia Católica Ortodoxa, ningún patriarca, ningún primado de ninguna iglesia autocéfala posee un poder terrenal como jefe de Estado. Ninguno puede actuar canónicamente en diócesis ajenas, y ninguno tiene un rol dogmático exclusivo, mucho menos infalibilidad. Todos deben actuar en colegialidad apostólica entre ellos y entre los demás obispos. Tiene que haber un consenso, ¿no? El patriarca de Constantinopla solo recibe ciertas atribuciones especiales. Es patriarca ecuménico, es decir, un símbolo de la unión en la Iglesia, que no es una federación, sino una comunión o una conspiración en sentido etimológico, estoy hablando, ¿no? Pero solo es el primero entre iguales,
primus inter pares, el primero entre iguales. Si se le solicita, puede mediar en cuestiones entre iglesias. Él preside los encuentros comunes o los posibles concilios panortodoxos. Tiene la atribución de tener bajo su cuidado pastoral a aquellos fieles en los países antes llamados bárbaros, es decir, fuera del alcance de las iglesias constituidas. No se llama a sí mismo papa. Este título solo se le concedió en la antigüedad al obispo de Roma y al patriarca de Alejandría, quienes aún lo mantienen, ¿no? Los ortodoxos, de entrar en plena comunión con Roma, podrían aceptar que el Papa fuera, sí, el máximo custodio de la liturgia y de las disciplinas latinas, y el primero entre iguales, con un rol similar al patriarca de Constantinopla, pero rechazarían, por supuesto, el dogma de su infalibilidad y su poder canónico sobre otras iglesias y sobre otras diócesis. Finalmente, pues la Iglesia Ortodoxa Oriental o no calcedoniana se presenta también como una comunión de iglesias las cuales se distinguen entre sí por diferencias litúrgicas, sobre todo diferencias en cuanto a las disciplinas que se manejan, que son de origen muy antiguo y bastante llamativas y bastante conservadoras también. En tanto, autocéfalas, sus primados ocupan distintos títulos. Está el título católicos o el título de los patriarcas también. No obstante, existiendo también una iglesia de Alejandría copta, de hecho muy mayoritaria entre los cristianos de Egipto, su patriarca es también llamado papa. Hay un papa en Egipto y son tan católicos como los occidentales, como todos nosotros. Para los cristianos orientales, habría mantenido el lugar de honor que primero fue concedido a Alejandría y más tarde se otorgó a Constantinopla. Es pues primado en la iglesia copta y de alguna manera también lo es en la comunión oriental en general, aunque tiene muy pocas atribuciones específicas en este último sentido, ocupando más bien solo una primacía entre iguales de carácter espiritual, y esto es por herencia histórica. Y en la Congregación Sacerdotal Internacional Católica, el patriarca es un arzobispo que gobierna a nivel nacional en Colombia e internacional fuera de Colombia. Nacional e internacional. Gobierna a todos los sacerdotes y obispos bajo el nombre de la Congregación Sacerdotal Internacional. Gobierna a la par de cualquier otro patriarca y del obispo de Roma, con la diferencia de que, por supuesto, no es jefe de Estado y pues la estructura de la Congregación Sacerdotal Internacional es más pequeña. No obstante, pues estamos en un crecimiento continuo, aunque conservan su autonomía, conservan la estructura y conservamos la doctrina católica. Reconocen a los patriarcas y obispos de las diferentes ramas y son los más cercanos a Roma. Somos muy cercanos a Roma y al Papa en cuanto a la doctrina, pero hay no hay plena comunión, mejor dicho, no hay plena comunión en este momento, precisamente conservando esa independencia institucional. El patriarca de esta congregación es exorcista en ejercicio pleno de su ministerio y es el máximo jerarca en la Congregación Sacerdotal Internacional. Sin embargo, también es un arzobispo de nuestra congregación, que puede nombrar a otros arzobispos que le ayudan en el gobierno de la iglesia y sobre todo que sean titulares
aquellos que tienen gran extensión de territorio y misiones con clero bajo su cargo, y consagrar, por supuesto, obispos para cualquier parte del mundo y región donde se delegue o se creen sedes de nuestra Congregación Sacerdotal Internacional. Se rige además una escuela internacional ecuménica de exorcistas y se sigue una línea teológica, misionera y progresista en gran parte, aunque conservando lo que ha de ser fundamental e inalterable de la doctrina católica. Las líneas de sucesión apostólica sustentadas en la Congregación Sacerdotal Internacional toman tanto de Roma como de los ortodoxos, y de esto pues habría que hablar en otro video, en otra clase. De este patriarcado que es la Congregación Sacerdotal Internacional se desprenden delegaciones. En Bogotá está la sede arzobispal patriarcal principal de Monseñor Andrés Tirado, con el arzobispo Monseñor César Erazo, que ejerce la vicepresidencia de la Congregación Sacerdotal Internacional. Es básicamente pues el vicario del patriarcado, con obispos auxiliares y titulares. El obispo de Cajicá, por ejemplo, Monseñor Freddy Venegas, viene a ejercer una provincia eclesiástica por ser la más cercana a la sede patriarcal en Bogotá. Él tiene el santuario Nuestra Señora de Guadalupe en Cajicá. El obispo titular de Aguazul Casanare, Monseñor José Angelino Sáenz, que es el directo responsable de todas las misiones en toda esa área de los llanos. El arzobispo primado de Ecuador, Monseñor René Mancilla Rangel, que rige a su propio clero en Ecuador y es el máximo representante de la Congregación Sacerdotal Internacional en ese país, y que rinde obediencia directa al patriarca, y además él es el rector del Seminario San Próspero de Aquitania, de nuestra congregación. En Argentina tenemos a Monseñor Héctor Olegario Escalante, que es el responsable de la misión en Posadas, en Paraguay. Él es uno de los próximos obispos de la Congregación Sacerdotal Internacional en ese país. En Bogotá, acá en Colombia, tenemos al padre Juan Manuel Aldana como rector de la misión en Funza, Cundinamarca. El padre René Segura Ramos como rector de la misión Devoción al Corazón de María, que a su vez tiene una fundación que atiende a los adultos mayores, y es un trabajo pues inmenso. El padre Ángel Antonio Carreño Suárez es rector de la misión en Cundinamarca, Boyacá, y es un sacerdote que está en misión permanente y ayuda en psicoterapia, ayuda psicológica, tiene varios movimientos por medio de los cuales está permanentemente ofreciendo ayuda. El padre Holman Andrés Henao Perdomo, con la misión de la Sagrada Familia. En la costa colombiana, acá lo que es Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, representa como administrador apostólico del patriarcado de Monseñor Andrés Tirado Pérez, su servidor, padre Jonathan Núñez, con sede en Santa Marta, Magdalena, y también en misión internacional como sacerdote exorcista de nuestra congregación. En Cali, el padre Eduard Fernando Pinzón como rector de la misión Misericordia de Buen Jesús. En Medellín, el padre Diego León Vasco. El padre William Lavao Jaramillo como rector de la misión Santísima Sangre de Cristo en los Altos de Cazuca, en Soacha. El padre Iván Andrés Arias Rodríguez como rector de la misión San Miguel Arcángel en Funza. El padre padre Luis Gustavo Beltrán como rector de la misión Nuestra Señora de la Santa Cena. Y tenemos a los diáconos Julián Maturama en Bogotá, Jorge Luis Castillo en la misión de San Cristóbal de Licia en Funza, que desde mayo
desde el 19 de mayo será presbítero, sacerdote, y el diácono Helmut Alexander en Bogotá. Todas las misiones son visitadas y supervisadas por los obispos en colaboración con el patriarca, que está al tanto de las necesidades pastorales de cada misión, y cada cierto tiempo también reciben la visita apostólica del patriarca. Eso es lo que debe ser para mantenernos en comunión y que todos tengamos un mismo pensar, un mismo sentir, todos involucrados en todas las cosas, como una única misión de nuestra congregación. En nuestra congregación la jerarquía no hace inaccesible a una persona ni le coloca por encima de los demás, sino que se le considera como un servicio y una dignidad ciertamente para el pastoreo y en la disciplina eclesiástica. Por supuesto que la jerarquización ayuda a la organización de la iglesia, porque cada cual tiene una función como miembros que somos de un mismo cuerpo. Así lo que puede hacer, por ejemplo, el de menor rango, no lo hace el de mayor rango, que está ocupado en otro tipo de servicio. Pero todos contribuimos en un mismo apostolado y estamos unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir. El patriarcado continuará expandiéndose por América Latina y el mundo entero, abriendo sedes de nuestra congregación sacerdotal internacional, llevando liberación, sanación, prosperidad a donde vayan en sus misiones evangelizadoras, haciendo presente a Jesucristo en cada lugar donde se nos requiera y donde no sea conocido el santísimo nombre de Jesús, nuestro Señor. Seguiremos hablando de esto más adelante.